El aire en la casa de mi abuelo siempre olía a dos cosas, a pino fresco y a dinero viejo. Era un olor a madera pulida, a cuero de los sillones y a ese perfume caro que usaba mi abuela antes de morir, cuyo fantasma todavía parecía flotar en las cortinas de terciopelo. Esa Nochebuena no era diferente. La casona de don Ramiro en las afueras de Guadalajara brillaba con miles de luces, un faro de opulencia en la oscuridad del campo. En la mesa del comedor, tan larga que parecía una pista de aterrizaje, un pavo dorado descansaba rodeado de ensaladas y pastas que yo solo veía en revistas. Yo estaba sentado en una silla tallada que probablemente costaba más que mi camioneta. Me sentía como un impostor. Mi cuerpo, acostumbrado a andamios y a doblarse para arreglar tuberías, no sabía cómo relajarse en esa opulencia. A mi lado, mi esposa, Jimena, me apretó la mano por debajo del mantel de lino. Su calor era mi único ancla a la realidad. Nuestros dedos se entrelazaron y noté, como siempre, el contraste, sus manos suaves contra las mías, perpetuamente ásperas. Con una sombra de grasa incrustada junto a las uñas que ninguna cantidad de jabón podía borrar del todo. Frente a nosotros, mi hermana Lorena era la reina de la fiesta. Llevaba un vestido rojo que seguramente costó mi sueldo de un mes y hablaba con gestos grandilocuentes sobre su último viaje a San Miguel de Allende. No fueron vacaciones, fue networking, decía, agitando una copa de vino. Estoy manifestando unas colaboraciones increíbles para mi marca personal. Su esposo, Horacio, asentía a todo, con una sonrisa floja y los ojos brillantes de quien vive del cuento. Mi madre, Beatriz, la miraba con una devoción que rayaba en la adoración, como si Lorena no fuera su hija, sino una obra de arte que ella había creado. Mi niña es tan talentosa, tan movida, le susurraba a una tía, lo suficientemente alto para que todos la escucháramos. Mi hijo de 6 años, Tadeo, era el único que parecía genuinamente feliz, maravillado por el árbol de Navidad que casi tocaba el techo de doble altura, una montaña de esferas brillantes y luces parpadeantes. Para él, esta casa era un castillo de cuentos de hadas. Para mí, era un recordatorio constante de la distancia entre mi vida y la de ellos. La conversación fluía a mi alrededor, un murmullo de planes de vacaciones, renovaciones y chismes de la alta sociedad. Yo no tenía nada que aportar. Mi mayor logro del mes había sido arreglar una fuga en el edificio donde trabajaba sin tener que llamar a un especialista, ahorrándole a mi jefe unos cuantos pesos. No era exactamente material para una conversación de sobremesa. Entonces, mi abuelo, don Ramiro, se puso de pie. A sus 80 y tantos años, todavía se movía con la autoridad de un hombre que había construido un imperio desde un pequeño taller mecánico. Se acercó a mi lugar en la mesa, su presencia imponente silenció las conversaciones cercanas. Me puso una mano pesada en el hombro, una mano que, a pesar de los años de usar traje y corbata, conservaba la fuerza de la herramienta y el acero. Isidro, mijo, qué bueno que viniste, dijo, su voz un trueno contenido. Me obligué a ponerme de pie y él me envolvió en un abrazo que olía a loción cara y a tabaco de pipa. Me apretó con fuerza, como si quisiera transmitirme algo de su solidez. Cuando me soltó, me mantuvo sujeto por los hombros, mirándome fijamente a los ojos. Espero que estés disfrutando los 120,000 pesos que te mando cada mes, hijo, dijo, no en un susurro, sino con un volumen claro, para que los más cercanos escucharan. Es para que no batalles como yo lo hice. Para que tengas un buen arranque. El mundo se detuvo. El murmullo de la fiesta, el tintineo de los cubiertos, el villancico que sonaba bajo en el estéreo, todo se desvaneció. Solo podía escuchar el latido de mi propio corazón, un tambor furioso en mis oídos. ¿120,000 pesos? ¿Al mes? Miré a mi abuelo, tratando de encontrar una señal de broma en su rostro serio. No la había. Mi mirada saltó, por puro instinto, hacia mi madre y mi hermana. Vi el pánico cruzar sus ojos por una fracción de segundo antes de que compusieran sus rostros en máscaras de confusión inocente. Lorena se interesó de repente en un hilo suelto de su vestido. Mi madre frunció el ceño, como si mi silencio fuera una grosería. Jimena me apretó la mano con más fuerza, sus uñas clavándose ligeramente en mi piel. Fue ese dolor agudo lo que me devolvió la voz,
aunque salió como un susurro ahogado, un hilo de voz que apenas pudo cruzar la mesa. ¿De qué dinero habla, abuelo? 3 semanas antes de esa cena, mi vida no tenía espacio para números de 6 cifras. Mi vida era una sinfonía de alarmas de celular a las 5 de la mañana, el sabor a café recalentado y el olor a polvo y cemento que se me pegaba a la ropa y al pelo. Mi realidad era el peso de las herramientas en mi cinturón y el dolor sordo en la espalda baja que ya se había vuelto un compañero constante. Yo soy Isidro. Tengo 32 años y trabajo en la construcción, supervisando una cuadrilla de hombres tan cansados y esperanzados como yo. Es una buena chamba, honesta, pero te cobra peaje en el cuerpo. El sol de Guadalajara no perdona, y al final del día, siento como si me hubieran exprimido hasta la última gota de energía. Pero ahí no acababa mi jornada. Después de 8 o 9 horas en la obra, me subía a mi vieja camioneta Ford, mi fiel compañera de batalla, y me iba a hacer jales por mi cuenta. Plomería, electricidad, lo que cayera. La gente de mi colonia sabía que yo era cumplidor y no cobraba caro. Esos pesos extra eran la diferencia entre llegar a fin de mes y ahogarse a mitad del camino. Llegaba a casa pasadas las 9 de la noche, casi siempre cuando Tadeo ya estaba dormido. Le daba un beso en la frente, oliendo su pelo a champú de manzanilla, y sentía una punzada de culpa por ser un padre casi ausente. Mi esposa, Jimena, era el pilar que sostenía nuestro pequeño mundo. Ella trabajaba medio tiempo en una oficina y se encargaba de Tadeo, la casa y, sobre todo, de mantener mi espíritu a flote. Por la noche, mientras cenábamos unos frijoles refritos con tortillas, solíamos hacer nuestro ritual mensual, abrir la hoja de cálculo en su celular que ella había nombrado, con una ironía agridulce, respirando. Era un documento simple, ingresos, gastos fijos y una columna para imprevistos que siempre se llenaba. La renta, la luz, el gas, la colegiatura de Tadeo, la gasolina de la camioneta. Cada peso tenía un nombre y un destino antes de siquiera llegar a mi bolsillo. Una tarde de sábado, un par de semanas antes de Navidad, pasamos por una tienda de deportes. Tadeo, que soñaba con ser futbolista, pegó la nariz al escaparate. Sus ojos se clavaron en unos zapatos de fútbol de un color verde fosforescente, brillantes como caramelos. ¿Me los traes para mi cumpleaños, papá?, preguntó, su vocecita llena de una esperanza que me partió el corazón. Me agaché a su altura. El precio en la etiqueta era un insulto, una cifra que equivalía a nuestra despensa de toda una semana. Revisé mi cartera por puro reflejo, sabiendo que solo encontraría lo justo para la gasolina. Tuve que mentirle. Tuve que romperle un poquito el corazón para no romper nuestro presupuesto. Claro, mijo, le dije, revolviéndole el pelo. Pero, he oído que esa marca no sale muy buena. Se rompen muy rápido. Mejor buscamos unos que sean de verdad, de los que usan los campeones. La pequeña sombra de decepción que cruzó su rostro fue como una daga. Él asintió, demasiado bueno para discutir, pero supe que esa pequeña mentira se quedaría grabada en mi memoria. Esa noche, la conversación con Jimena fue más tensa de lo normal. Mi amor, sé que son tu familia, empezó, mientras lavaba los platos y yo los secaba. Pero no es justo. ¿Qué cosa no es justa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lorena subió fotos de su nuevo celular hoy. El más caro. Y hace 2 semanas, tu mamá me contó que le pagaste la reparación de su coche porque no le alcanzaba. Isidro, el coche de tu mamá es más nuevo que el nuestro. Y a nosotros a veces no nos alcanza para unos zapatos de fútbol. Sus palabras no eran un reclamo, eran una constatación. Un hecho tan sólido como el concreto que yo vertía todos los días. Me sentí acorralado. Es mi madre, Jime. Es mi hermana. Es lo que se hace, ¿no? Apoyar a la familia. Claro que sí, dijo ella, girándose para mirarme, sus ojos oscuros llenos de una tristeza que me desarmó. Pero el apoyo debe ser en ambas direcciones. Esto no es apoyo, Isidro. Esto es un camino de un solo sentido. Y me duele verte siempre al final de ese camino, recogiendo las migajas. No supe qué responder. Porque en el fondo,
yo sabía que tenía razón. Porque sentía el peso de esa injusticia cada vez que tenía que decirle no a mi hijo, cada vez que veía a Jimena remendando su propia ropa para no gastar. Cada vez que mi cuerpo me suplicaba un día de descanso que no podía darle. Pero la costumbre de ser el fuerte, el que resuelve, el que no se queja, era una segunda piel, una armadura que, sin darme cuenta, me estaba aplastando. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Jimena rebotaban en mi cabeza, mezclándose con la imagen de los ojos decepcionados de Tadeo. Me levanté de la cama sin hacer ruido y fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y me quedé mirando por la ventana la calle silenciosa de nuestra colonia. Y entonces, como un fantasma convocado por la duda, un recuerdo vino a visitarme. Un recuerdo que yo había enterrado bajo capas de trabajo y resignación. Tenía 20 años. El mundo se sentía lleno de posibilidades. Acababa de terminar un curso técnico en mecánica y mi sueño era simple, comprar una buena camioneta de segunda mano y empezar a trabajar por mi cuenta. Ser mi propio jefe. Don Ramiro, mi abuelo, siempre había fomentado mi amor por los motores. Me dejaba pasar los veranos en su taller, aprendiendo, ensuciándome las manos. El trabajo honesto es lo único que te saca adelante, mijo, me decía. Durante 2 años, cada peso que ganaba en el taller, cada billete que me daban por arreglar el coche de un vecino, iba a parar a una caja de zapatos debajo de mi cama. No salía con mis amigos, no me compraba ropa nueva. Mi único objetivo era esa camioneta. Era el símbolo de mi futuro, de mi independencia. Finalmente, después de incontables horas de sudor y sacrificios, junté el dinero. Encontré la camioneta perfecta en un lote de autos usados, una Ford Ranger roja, no muy nueva, pero con el motor rugiendo como un león. Era hermosa. Ya había hecho el trato con el vendedor, al día siguiente, a primera hora, iría a recogerla. Esa noche, no podía dormir de la emoción. Hacía planes, imaginaba mi logo en las puertas, soñaba con la libertad de la carretera. El futuro era tangible, olía a gasolina y a metal. El teléfono sonó pasada la medianoche. Era mi madre, Beatriz. Su voz era un torbellino de pánico. Isidro, tienes que venir. Fue tu hermana. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Lorena está bien? Sí, ella está bien, gracias a Dios, dijo mi madre, su alivio rápidamente reemplazado por un tono de urgencia. Pero chocó el coche que le acabamos de regalar por su cumpleaños. Está destrozado. Respiré aliviado. Un coche se podía arreglar. Voy para allá. ¿Dónde están? No vengas aquí. Escúchame, hijo, su voz se volvió extrañamente calculadora. El seguro no va a cubrir todo y tu hermana está devastada. Se siente culpable, avergonzada. Hizo una pausa dramática. Necesitamos dinero para la reparación. Ahora mismo. Sentí un nudo de hielo en el estómago. ¿Cuánto? Me dijo una cifra. Era, casi peso por peso, todo lo que tenía en mi caja de zapatos. Mamá, no puedo, le dije, mi propia voz sonando lejana. Ese es el dinero para mi camioneta. Mañana iba a comprarla. El silencio al otro lado de la línea fue pesado, cargado de reproche. Luego, la voz de mi madre se transformó. Se volvió fría, afilada. Así que prefieres un montón de chatarra vieja a la tranquilidad de tu propia hermana, espetó. Lorena es una mujer, Isidro. Es delicada. Esta situación la podría traumar. Necesita ver que su familia la apoya, que resuelve sus problemas. Tú eres hombre, eres fuerte. Ya encontrarás la forma de conseguir otra camioneta. El trabajo a ti no te falta. Y luego, la estocada final, la promesa que se convertiría en veneno, además, es un préstamo. En cuanto nos recuperemos, te lo pagamos todo. Palabra. Me quedé en silencio, aplastado por el peso de su manipulación. Me hizo sentir egoísta, mezquino. Un mal hermano, un mal hijo. Comparó mi sueño, mi sudor de 2 años, con la tranquilidad de mi hermana. Y yo, el idiota de siempre, caí.
A la mañana siguiente, en lugar de ir al lote de autos, fui al banco. Saqué todos mis ahorros y se los di a mi madre. La vi meter los fajos de billetes en su bolso sin siquiera contarlos. Me dio una palmadita en la mejilla y dijo, sabía que podía contar contigo, mijo. Eres el pilar de esta familia. Nunca volví a ver ese dinero. Nunca más se mencionó el préstamo. Un mes después, Lorena tenía un coche nuevo, incluso mejor que el anterior. Y yo, volví a empezar de cero, con el sabor amargo de la traición en la boca. Ese recuerdo no era solo una cicatriz. Era el plano original de la arquitectura de nuestra familia, los sueños de Lorena se construían con los escombros de los míos. Y yo, como buen albañil, siempre estaba ahí para poner la primera piedra. El universo, o quizás solo el Servicio Postal de México, tiene una forma muy extraña de entregar la verdad. A veces, llega en el momento justo, disfrazada de un error administrativo. Una semana después de mi conversación con Jimena y del desfile de fantasmas de mi pasado, llegó. Era un sobre grande, color manila, con un logotipo elegante y sobrio en la esquina superior izquierda, Fideicomiso Familiar Ramiro. Lo extraño es que no llegó al complejo de apartamentos de lujo donde vivía mi madre, ni a la colonia de moda donde Lorena tenía su home office. Llegó a mi pequeño departamento en una colonia obrera, metido a la fuerza en nuestro buzón. El cartero, probablemente confundido por el apellido, lo había entregado en mi dirección. Estaba dirigido a Eladio R., pero mi instinto me dijo que ese Eladio era un error de dedo. Estaba seguro de que era para mí, Isidro. Lo abrí con una extraña mezcla de curiosidad y temor. Dentro, había una carta impresa en un papel grueso y cremoso. El título era Confirmación Anual de Beneficiario. Leí el primer párrafo, y las palabras empezaron a bailar frente a mis ojos. Nos dirigimos a usted, Isidro R., como beneficiario activo del fondo establecido por el señor Ramiro, con el fin de confirmar sus datos de contacto para la continuación de la distribución mensual de sus beneficios. Leí la frase 3 veces. ¿Distribución mensual? Llamé a Jimena, que estaba en la cocina. Ven a ver esto, le dije, mi voz sonando hueca. Ella leyó la carta por encima de mi hombro. Su reacción fue instantánea. No hubo duda, no hubo confusión. Sus ojos se afilaron, convirtiéndose en 2 puntas de obsidiana. Llama al número que viene ahí, dijo, su voz tranquila, pero con un filo de acero. Ahora mismo, Isidro. Pero, Jime, a lo mejor es un error, empecé a decir, la vieja costumbre de evitar problemas tomando el control. No, me interrumpió. El único error aquí ha sido tu silencio durante todos estos años. No estás buscando pleito, estás pidiendo una explicación. Llama. Su firmeza me dio el empujón que necesitaba. Marqué el número con los dedos temblorosos. Me contestó una mujer con una voz amable y profesional. Le expliqué el motivo de mi llamada, le di mi nombre y el número de referencia de la carta. Hubo un silencio mientras tecleaba en su computadora. Sí, aquí lo tengo, señor Isidro R., dijo finalmente. Usted es beneficiario de una distribución mensual de 120,000 pesos, moneda nacional, desde enero de 2019. El aire se me escapó de los pulmones. Era real. Durante 5 años. Disculpe, logré decir. Debe haber un error. Yo nunca he recibido ese dinero. Hubo otra pausa. Podía escuchar el suave clic de su teclado. Un momento, por favor. Ah, ya veo. Según nuestros archivos, señor, en marzo de 2019 se recibió una solicitud para redirigir sus fondos. La solicitud fue firmada por la coordinadora del fideicomiso, la señora Beatriz R., su madre. Los fondos se han estado depositando desde entonces en una cuenta concentradora familiar. Cuenta. Concentradora. Familiar. Las palabras eran tan corporativas, tan limpias, que casi lograban ocultar la suciedad que había debajo. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. Le di las gracias a la mujer, no sé ni cómo, y colgué. Miré a Jimena. Ella no necesitó preguntar. Lo vio todo en mi cara. Fue mi mamá, susurré.
Sin pensarlo 2 veces, marqué su número. Contestó al segundo tono, su voz alegre y despreocupada. Hijo. Qué milagro que te acuerdas de que tienes madre. Mamá, dije, saltándome los saludos. Acabo de hablar con el fideicomiso del abuelo. Hubo un silencio. Un silencio corto, pero lo suficientemente largo para que yo supiera que la había atrapado. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Ah, eso, dijo, como si habláramos del clima. Qué bueno que preguntas. Es solo para simplificar los trámites, mijo. Para no hacer tanto papeleo. ¿Simplificar qué, mamá? Llevo 5 años trabajando como burro sin saber que tenía ese dinero. ¿Dónde está? Su voz se tiñó de irritación, la clásica defensa de quien se ve descubierto. Ay, Isidro, qué dramático eres. El dinero está en la familia, que es donde debe estar. Tu hermana lo necesitaba mucho más que tú para lanzar su marca, para invertir en su futuro. Tú, gracias a Dios, tienes tu chamba segura, eres estable. No te hacía falta. La lógica retorcida de sus palabras me dejó sin aliento. Me estaba llamando egoísta por reclamar lo que era mío. No me hacía falta, repetí, incrédulo. ¿Sabes cuántas veces Tadeo ha pedido algo que no podemos comprarle? ¿Sabes las horas extra que trabajo para pagar las cuentas que tú y Lorena generan? No me levantes la voz, Isidro, siseo. Siempre has sido así, tan egoísta, tan enfocado en tus cositas. Deberías estar orgulloso de tu hermana, de lo que está logrando. Todo lo que ella hace, al final, es para el bien de la familia. ¿Para el bien de qué familia, mamá?, grité, perdiendo el control. ¿Para la tuya y la de ella? Porque mi familia, la que vive en esta casa, no ha visto ni un centavo de ese bien. Colgué el teléfono antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Me temblaban las manos. Miré a Jimena, que me observaba con una mezcla de furia y de dolor. No fue solo ella, dijo Jimena en voz baja. Lorena lo sabía. Estoy segura. Y yo también. Esto no era un simple error administrativo. Era una conspiración. Y yo había sido el tonto útil durante 5 largos años. La rabia es un combustible poderoso. Por primera vez en años, la niebla de la resignación que siempre me envolvía se disipó, reemplazada por una claridad helada y cortante. El hombre que siempre evitaba el conflicto, el que se tragaba las injusticias con una sonrisa cansada, había muerto en esa llamada telefónica. Tienen que pagarlo, dijo Jimena, su voz era un susurro feroz. No por el dinero, Isidro. Por los años que te han robado. Por hacerte sentir que no valías. ¿Pero cómo?, pregunté, sintiéndome abrumado. Es mi palabra contra la de ellas. El abuelo. Necesitamos pruebas, Isidro. Pruebas que ni siquiera tu madre pueda negar. Y entonces, un recuerdo vago, de hace más de una década, emergió de las profundidades de mi memoria. Una cuenta de correo electrónico. Una que yo no había creado. Mi madre, en su afán por controlarlo todo, me había creado una cuenta de Hotmail cuando entré a la preparatoria para asuntos escolares. Yo la usé un par de veces y luego la olvidé, abriendo mi propia cuenta de Gmail como todo el mundo. Pero mi madre, una mujer de costumbres, probablemente había seguido usando esa dirección para todo lo que tuviera que ver conmigo. Pasamos la siguiente hora en una batalla contra el sistema de recuperación de contraseñas de Microsoft. Preguntas de seguridad que apenas recordaba, cuál era el nombre de tu primera mascota, códigos enviados a números de teléfono que ya no existían. Fue frustrante, pero Jimena, que es mucho más lista que yo para estas cosas, no se rindió. Finalmente, con una combinación de datos viejos y un poco de suerte, lo logramos. La bandeja de entrada se cargó. Era como abrir una cápsula del tiempo. Correos de viejos maestros, notificaciones de redes sociales olvidadas, y luego, los encontramos. Una carpeta llamada fideicomiso. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La abrimos. Era una mina de oro. O, mejor dicho, una fosa séptica de mentiras. Estaban los reportes trimestrales del fideicomiso,
enviados puntualmente cada 3 meses. Estaban los correos de la coordinadora, confirmando la recepción de los fondos. Y estaban los hilos de conversación que me revolvieron el estómago. Un correo de mi madre a Lorena, fechado en marzo de 2019, hija, ya quedó lo del dinero de tu hermano. Ahora sí, a invertir en tu sueño. Te lo mereces. La respuesta de Lorena, gracias, mami. Eres la mejor. Obvio le iré pasando lo importante a Isidro para que no sospeche nada. Y debajo, un correo reenviado de Lorena a mi dirección de Hotmail, con un escueto te mando el reporte del fondo, bro. El correo adjunto era un PDF genérico, una especie de boletín informativo del fideicomiso que no decía nada importante. La verdadera notificación, la que detallaba los montos y las transferencias, había sido cuidadosamente eliminada. Mientras yo leía los correos con un nudo en la garganta, Jimena estaba en su propio campo de batalla, Instagram. Abrió el perfil de Lorena, un escaparate de una vida perfecta y lujosa. Mira esto, Isidro, dijo, su voz temblando de ira. Me mostró una foto de Lorena posando en un balcón en París. La fecha de la publicación, 25 de junio de 2021. Rápidamente, encontré el estado de cuenta del fideicomiso de ese mes. La transferencia se había hecho el 20 de junio. Otra foto, Lorena con un bolso de diseñador que yo sabía que costaba una fortuna. La fecha, 18 de septiembre de 2022. La transferencia de ese mes, 15 de septiembre. Un video, Lorena y Horacio brindando con champaña en un resort de lujo en Tulum. La fecha, 30 de abril de 2023. La transferencia, 28 de abril. Era un patrón descarado, insultante. Cada peso que debería haber ido a pagar mis deudas, a arreglar mi camioneta, a comprarle los zapatos a mi hijo, se había convertido en un accesorio para su teatro de la vida perfecta. Cada gota de mi sudor había financiado sus lujos. Esa noche no dormimos. Imprimimos todo. Cada correo electrónico. Cada estado de cuenta. Cada captura de pantalla del Instagram de Lorena, con sus hashtags #BossBabe, #ManifestingMyDreams y #Blessed. Organizamos los papeles en una carpeta, cronológicamente, creando un expediente de su traición. Sostuve la carpeta en mis manos. Pesaba. No solo por el papel, sino por el peso de 5 años de engaños. Jimena puso su mano sobre la mía. La cena de Navidad es en 3 semanas, dijo en voz baja. Va a estar toda la familia. Va a estar tu abuelo. La miré a los ojos y ella vio la determinación que había nacido en mí esa noche. No dije nada. No hacía falta. Ambos sabíamos que la próxima vez que nos sentáramos a esa mesa, yo no llevaría un postre. Llevaría la verdad. Volvemos a la mesa. Al silencio espeso que siguió a mi pregunta. El pavó a medio cortar, las copas de vino suspendidas en el aire. El rostro de mi abuelo, don Ramiro, es un mapa de confusión. ¿Cómo que de qué dinero, Isidro?, pregunta, su voz profunda teñida de una genuina perplejidad. Del dinero que te he depositado cada mes, sin falta, desde hace 5 años. 120,000 pesos. Para ti y para Lorena, a cada uno. Mi madre, Beatriz, intenta intervenir. Su sonrisa es una mueca forzada, un intento patético de controlar la situación. Ay, papá, por favor, no hablemos de dinero en Nochebuena. Isidro, no molestes a tu abuelo, está cansado. No estoy molestando a nadie, mamá, respondí, y me sorprendió la calma de mi propia voz. Era una calma fría, dura como el acero. Me puse de pie lentamente, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. Y claro que quiero hablar de dinero. De mi dinero. Quiero saber dónde han estado mis casi 7 millones de pesos durante los últimos 5 años. El jadeo colectivo de mis tíos y primos fue casi cómico. Lorena se puso pálida como el mantel. Horacio, su esposo, dejó de sonreír. Caminé hacia la cabecera de la mesa y puse la carpeta que había traído, mi expediente de la traición, justo frente al plato de mi abuelo. No la aventé. La deposité con una deliberada suavidad que era más violenta que un grito.
Aquí está la respuesta, abuelo, dije. Por si tenías alguna duda. Don Ramiro me miró por un segundo y luego bajó la vista hacia la carpeta. La abrió. Vi como sus ojos, todavía agudos a pesar de la edad, recorrían la primera página, el estado de cuenta con mi nombre y un número de cuenta que no era el mío. Pasó la hoja. Un correo electrónico de mi madre. Pasó otra. Una foto del Instagram de Lorena en un yate. El silencio en el comedor era absoluto, roto solo por el sonido del papel al pasar. El rostro de mi abuelo se transformaba con cada página. La confusión dio paso a la incredulidad al entendimiento, y el entendimiento a una furia helada que pareció bajar la temperatura de la habitación. Lorena rompió el silencio con un sollozo. Lágrimas de cocodrilo brotaron de sus ojos. No es lo que parece, abuelito. Es un terrible malentendido. Yo te lo puedo explicar todo. Horacio, en un valiente pero estúpido intento de defender a su esposa, se levantó. Oye, cuñado, ya bájale a tu teatrito, ¿no? Siempre has sido un envidioso. No soportas ver que a Lorena le vaya bien. Ignoré a Horacio por completo. Mis ojos estaban fijos en mi hermana, que ahora lloraba en el hombro de mi madre. Un malentendido, Lorena, dije, mi voz resonando en el silencio. El bolso que traes puesto, ese que cuesta lo mismo que 3 meses de mi renta, ¿es un malentendido? El viaje que hiciste a Nueva York para encontrar tu aura, ese que costó el enganche de una casa para mi hijo, también fue un malentendido. Hice una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire. Eso no es un malentendido. Se llama robar. Y ustedes dos, dije, mirando a mi madre, que me fulminaba con la mirada, son unas ladronas. Isidro, ya basta, gritó mi madre, poniéndose de pie. No te permito que nos hables así. Somos tu familia. Mi familia, me reí, una risa sin humor, amarga. ¿Mi familia me hubiera dejado trabajar hasta el agotamiento mientras se gastaban mi dinero en lujos? ¿Mi familia me mentiría en la cara durante 5 años? Me incliné sobre la mesa, mi voz bajando a un susurro intenso. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que decidieron que sus caprichos valían más que mi sudor y el futuro de mi hijo. Don Ramiro cerró la carpeta con un golpe seco que hizo saltar a todos. Se levantó, y aunque era más bajo que yo, en ese momento pareció un gigante. No me miró a mí. Miró a su hija y a su nieta con una expresión de profunda y amarga decepción. A mi despacho, dijo, su voz no era un grito, sino una orden, un decreto inapelable. Las dos. Ahora. Justo en ese instante, en medio del caos, con mi madre y mi hermana mirándome con odio puro, mi celular vibró en mi bolsillo. Era un número desconocido de la Ciudad de México. Instintivamente, quise ignorarlo. ¿Quién podría estar llamando en plena Nochebuena? Pero algo, una corazonada, me hizo contestar. Puse el teléfono en mi oreja, sin apartar la vista del rostro pálido de mi hermana. Buenas noches, ¿hablo con el señor Isidro R.? Sí, habla Isidro, respondí, mi atención dividida entre la voz al otro lado de la línea y el drama que se desarrollaba frente a mí. Mi madre y Lorena empezaban a moverse, a regañadientes, hacia el despacho de mi abuelo. La voz en el teléfono era femenina, profesional y extrañamente calmada en medio de mi tormenta personal. Señor Isidro, mi nombre es Lidia Montes, del Departamento de Seguridad y Prevención de Fraudes del Fideicomiso Familiar Ramiro en nuestras oficinas centrales. Lamento la hora, pero tenemos una alerta de alta prioridad asociada a su cuenta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto era nuevo. ¿Una alerta? ¿Qué tipo de alerta? Señor, hace aproximadamente 45 minutos, recibimos una solicitud de transferencia de fondos de carácter urgente. La solicitud es por la totalidad del capital principal de su fondo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿El capital principal? Yo sabía que el fideicomiso consistía en las distribuciones mensuales, pero el abuelo también había mencionado vagamente un capital que estaría disponible para mí en el futuro, bajo ciertas condiciones. Nunca le había prestado mucha atención. La totalidad, logré preguntar.
¿De cuánto estamos hablando? De 4.270.000 pesos, moneda nacional, dijo Lidia, con la misma calma con la que podría haber dicho la hora. Casi se me cae el teléfono. Era una cantidad de dinero que mi cerebro apenas podía procesar. Era más dinero del que probablemente ganaría en los próximos 20 años. La solicitud de transferencia es a nombre de una empresa, una SADCB llamada Lorena Lifestyle Global, continuó Lidia. Fue presentada con una carta poder que lleva una firma digital suya y está marcada como inversión de emergencia. Nuestro sistema la marcó como inusual por el monto y la rapidez. Por protocolo, estamos obligados a verificar verbalmente con usted. Señor Isidro, ¿usted autoriza esta transferencia? Mi mirada voló hacia Lorena. Estaba a medio camino del despacho, pero se había detenido, paralizada, escuchando mi lado de la conversación. Su rostro, que antes estaba pálido, ahora tenía el color del papel. Se dio cuenta de que la habían descubierto. No era solo el goteo mensual. Era el golpe final. El plan era vaciarme por completo. El momento en que cumplí los 32, la edad que, según supe después, liberaba el acceso al capital, ellos habían actuado. La cena de Navidad era solo una distracción. La rabia que sentí en ese momento fue pura, blanca y caliente. Era la rabia de un hombre que se da cuenta de que no solo le han estado robando el sustento, sino que han intentado asesinar su futuro. Me volví hacia mi abuelo, que también se había detenido a observar la escena, entendiendo que algo más estaba sucediendo. Levanté el teléfono para que pudiera escuchar. Señorita Lidia, dije, mi voz era tan dura y afilada como un trozo de vidrio roto. No. No autorizo absolutamente nada. Cancele esa operación de inmediato y congele esa cuenta. Están intentando cometer un fraude en este preciso momento. La biblioteca de mi abuelo no era un lugar para lecturas casuales. Era un santuario de poder. Las paredes estaban cubiertas de libros encuadernados en piel, olía a madera vieja y a decisiones irrevocables. En el centro, un escritorio de caoba maciza, pulido como un espejo oscuro. Ese escritorio había visto nacer y morir tratos millonarios. Esa noche, iba a ser el escenario de la muerte de mi familia tal y como la conocía. Don Ramiro no dijo una palabra. Simplemente nos señaló las 2 sillas de cuero frente a su escritorio a mi madre y a mí, y una tercera, un poco más alejada, a Lorena. Yo me negué a sentarme. Permanecí de pie, junto a la silla, sintiendo que si me sentaba, perdería la poca ventaja que había ganado. Mi abuelo se sentó en su imponente sillón, el trono desde el cual gobernaba su mundo. Puso mi teléfono en el centro del escritorio y activó el altavoz. Señorita Montes, ¿sigue ahí?, preguntó don Ramiro, su voz era la de un general al mando. Sí, aquí sigo, don Ramiro, respondió la voz de Lidia, clara y nítida en el silencio de la biblioteca. Quiero que me confirme lo que acaba de decirle a mi nieto. Despacio y con todos los detalles. Lidia, con una eficiencia impecable, relató de nuevo el intento de transferencia, el monto exacto, el nombre de la empresa fantasma de Lorena, la falsificación de mi firma. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de sus mentiras. Lorena empezó a sollozar de nuevo, esta vez sin lágrimas, solo sonidos secos y ahogados. Mi madre, Beatriz, intentó su última carta, la del ataque. Esto es ridículo, papá, dijo, su voz estridente. Seguramente es un error del banco. Lo Isidro está inventando todo esto para hacernos quedar mal, siempre nos ha tenido envidia. Beatriz, silencio, la cortó mi abuelo, sin siquiera mirarla. Su atención estaba en Lorena. ¿Lorena Lifestyle Global? Ese es el gran negocio que has estado construyendo con el dinero de tu hermano. Lorena no pudo responder. Solo negaba con la cabeza, como si eso pudiera borrar la realidad. Don Ramiro entonces se dirigió a mí. Isidro. ¿Tú sabías de la existencia de este capital? No, abuelo, respondí honestamente. Nunca. Ni siquiera sabía que tenía derecho a él. La mirada de mi abuelo volvió a su hija. La decepción en sus ojos era tan profunda,
tan vasta, que casi sentí lástima por mi madre. Casi. No solo le robaste el dinero que le correspondía mes a mes, Beatriz, dijo, su voz era un murmullo letal. Le ocultaste su herencia. Lo mantuviste en la oscuridad, trabajando como un animal de carga, para que tu hija pudiera jugar a la empresaria. Has envenenado a tu propia familia por dinero y por vanidad. Era una inversión, chilló mi madre, desesperada. Para el futuro. Para el apellido de la familia. El apellido de esta familia se construyó con sudor y honestidad, rugió mi abuelo, golpeando el escritorio con la palma de la mano. El sonido resonó en la habitación como un disparo. No con fraudes y mentiras. Tu ceguera ha convertido a nuestra hija en una delincuente y a nuestro hijo en un mártir. Se reclinó en su silla, de repente luciendo sus 80 años. El fuego de su ira se apagó, dejando solo cenizas de una tristeza infinita. Señorita Montes, dijo al teléfono. Quiero que inicie una investigación interna completa. Quiero saber cómo y cuándo se autorizó el cambio de cuenta original. Y quiero que cualquier acceso que la señora Beatriz se retenga como coordinadora sea revocado. Inmediatamente. Entendido, don Ramiro, dijo Lidia. En cuanto a ti, continuó mi abuelo, mirando a Lorena. Vas a devolver hasta el último centavo. Cada mes que le robaste a tu hermano. Con intereses. No me importa cómo lo hagas. Vende tu coche, tus bolsas, tu marca personal. Tienes un mes para presentar un plan de pago. Si no, yo mismo presentaré una denuncia penal en tu contra por fraude. Lorena se derrumbó por completo, su llanto ahora sí era real, el llanto de alguien que ha perdido el juego. Finalmente, los ojos de mi abuelo se posaron en mí. Había dolor en ellos, y un profundo arrepentimiento. Hijo, dijo, su voz ahora cansada. ¿Qué quieres que haga? El dinero es tuyo. La decisión es tuya. Y en ese momento, supe que no se trataba del dinero. Nunca se había tratado realmente del dinero. Se trataba del respeto. De la dignidad. De la verdad. Miré a mi madre y a mi hermana, dos extrañas sentadas en una habitación lujosa, y sentí una calma que nunca antes había conocido. La calma de la certeza. Quiero un muro, abuelo, dije, mi voz firme y clara. Quiero un muro tan alto que sus sombras nunca más vuelvan a tocar a mi familia. Quiero que mi nombre, mi dinero y mi futuro estén legalmente a salvo de ellas. Para siempre. Los días que siguieron a la Nochebuena fueron una guerra de trincheras peleada por WhatsApp. Mi celular se convirtió en un campo de batalla. Primero, la ofensiva de mi madre, una andanada de mensajes de voz cargados de victimismo y chantaje emocional. Has destruido a tu familia por tu egoísmo, ¿cómo pudiste humillar así a tu hermana frente a todos? Tu abuelo está viejo, no entiende cómo funciona el mundo ahora, y tú te aprovechaste. Luego, el contraataque de Lorena, que oscilaba entre súplicas patéticas y amenazas veladas. Hermanito, por favor, tenemos que hablar sin abogados. No me hagas esto, seguido de un estás arruinando mi vida y mi carrera. Te vas a arrepentir. Escuché el primer mensaje de cada una. Luego, sin una pizca de duda, lo que es sus números. El silencio que siguió fue la paz más dulce que había sentido en años. La única llamada que contesté fue la de mi tío Silvestre, el hermano menor de mi madre. Un hombre bueno, pero que siempre había pecado de pasivo, de no querer meterse en problemas. Sobrino, me dijo, su voz sonaba extrañamente orgullosa. Solo te llamo para decirte una cosa, ya era hora. Bien hecho. Esa breve llamada fue como un bálsamo. Me hizo darme cuenta de que no estaba loco, que la injusticia había sido real y visible para otros, aunque hubieran elegido no verla. Fiel a mi palabra, empecé a construir mi muro. La primera visita fue a una abogada que un compañero de la obra me recomendó. La licenciada Morales era una mujer directa, sin adornos, que hablaba en términos de acciones y consecuencias, no de sentimientos. Le entregué la carpeta. Mientras la revisaba, sus cejas se arqueaban cada vez más. Esto no es un drama familiar, señor Isidro, dijo al terminar, su voz era seria como un contrato.
Esto es fraude, suplantación de identidad y abuso de confianza. Podríamos iniciar un proceso penal ahora mismo. No quiero cárcel, licenciada, le dije. No quiero venganza. Quiero protección. Quiero un acuerdo que sea una fortaleza. Ella asintió, entendiendo perfectamente. En 2 días, redactó una carta notariada que era una obra de arte de la intimidación legal. Exigía un calendario de pagos detallado y verificable por parte de Lorena y establecía un acuerdo de restricción que le prohibía a ella y a mi madre usar mi nombre o cualquier información personal mía para cualquier fin. La enviamos a ambas por correo certificado. El siguiente ladrillo fue financiero. Con Jimena, fuimos a un banco diferente y abrí una cuenta nueva, solo a mi nombre. Llamé a los 3 burós de crédito y puse una alerta de fraude y un bloqueo total en mi expediente. Cambié cada contraseña que tenía, desde el correo electrónico hasta la aplicación de la pizzería. Y luego, hice algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Entré a la cuenta de la tarjeta de crédito departamental que mi madre usaba para sus emergencias y que yo pagaba religiosamente cada mes. La cancelé. Hice clic en confirmar cancelación y sentí que cortaba el último cordón umbilical tóxico que me unía a ella. Cada acción, cada llamada, cada formulario que llenaba, era un ladrillo más en el muro que protegería el futuro de Jimena, de Tadeo y el mío. Una semana después, la abogada me llamó. Lorena ha respondido a través de su propio abogado, me informó. Está de acuerdo con el plan de pagos. Parece que la amenaza de una denuncia penal fue persuasiva. Colgué el teléfono y miré a Jimena. Ella me sonrió, una sonrisa genuina, luminosa. Lo lograste, mi amor, dijo, abrazándome. Construiste tu muro. Y en ese abrazo, supe que no solo había construido un muro para mantener a otros fuera. Había construido los cimientos de un nuevo hogar, uno basado en el respeto, la verdad y la justicia. Un hogar donde mi familia, la de verdad, finalmente estaría a salvo. Una tarde de sábado, un par de semanas después de que los abogados intercambiaran los últimos papeles, recibí una alerta de transferencia en mi celular. Abrí la aplicación del banco, esperando ver el primer, y probablemente modesto, pago del acuerdo de Lorena. Pero la cantidad me dejó sin aliento. Era el monto total. Cada peso que me habían robado durante 5 años, depositado en una sola transacción. Mi corazón se aceleró, confundido. 1 minuto después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no tenía bloqueado, el de don Ramiro. El mensaje era corto, directo, como él, eso es de mi bolsa. Tú eres mi nieto, no un cobrador. Ella ahora tiene una deuda conmigo. Concéntrate en tu familia. Leí el mensaje una y otra vez. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, y por primera vez desde que era un niño, lloré. No eran lágrimas de tristeza ni de rabia. Eran lágrimas de alivio, de gratitud. Era el llanto de un hombre que, después de cargar un peso insoportable durante años, finalmente lo había soltado. Jimena entró en la habitación, me vio y, sin preguntar, se sentó a mi lado y me abrazó. Lloré en su hombro hasta que no me quedaron más lágrimas. El dinero no cambió quiénes éramos, pero cambió cómo vivíamos. Lo primero que hice fue llamar a mi jefe y decirle que ya no haría más horas extra ni trabajos de fin de semana. El silencio atónito al otro lado de la línea fue seguido por un "te lo mereces, Isidro". Empecé a llegar a casa cuando el sol todavía estaba en el cielo. Empecé a cenar con mi esposa y mi hijo todas las noches. Los fines de semana, en lugar de estar debajo de un fregadero ajeno, estaba en el parque, enseñándole a Tadeo a patear un balón con sus zapatos nuevos, esos de color verde fosforescente. El sonido de su risa era más valioso que cualquier interés que el banco pudiera darme. No hemos vuelto a mudarnos. Seguimos en nuestro pequeño departamento, pero ahora se siente más grande, más luminoso. Invertimos una parte del dinero en la educación de Tadeo y otra parte en un fondo para nuestra vejez. Y sí, compré una camioneta nueva. No una de lujo, sino una de trabajo, fuerte y confiable. Como yo. No he vuelto a hablar con mi madre ni con mi hermana.
Escuché por mi tío Silvestre que Lorena tuvo que vender su coche de lujo y mudarse a un lugar más pequeño. No sentí alegría ni satisfacción, solo una lejana indiferencia. Son figuras de un pasado que ya no me pertenece. El otro día, mientras limpiaba mi caja de herramientas, encontré un trozo de cartón y escribí en él. Creé un nuevo conjunto de reglas para mi vida, las reglas de un hombre que había aprendido su valor a la mala. Pegué el cartón en el interior de la tapa, donde lo veo cada vez que voy a trabajar. 1. Nunca prestes dinero que no estés dispuesto a perder para siempre. 2. Familia no es una licencia para robarte el nombre ni la paz. 3. No le expliques matemáticas a quien prefiere creer en la magia. 4. Todo acuerdo de dinero, por pequeño que sea, se pone por escrito. 5. Nunca te disculpes por ponerle un candado a una puerta que siempre debió tenerlo. A veces, por la noche, me siento en el pequeño balcón de mi casa con Jimena, mirando las luces de la ciudad. Ella apoya su cabeza en mi hombro y hablamos de nuestro día, del futuro, de los sueños sencillos que ahora, por fin, parecen alcanzables. Y en esos momentos de paz, entiendo la verdad más profunda: la libertad no es tener millones en el banco. Es saber que el aire que respiras, el pan que comes y el techo que te cubre, son completa y absolutamente tuyos. Y esa es una riqueza que nadie, nunca más, podrá quitarme.